Nehemías capítulo 9, si tienen sus Biblias. La semana pasada vimos 5 cosas que el pueblo de Israel hizo en respuesta a la fidelidad de Dios. En el verso 1 dice, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. La respuesta del pueblo ante la fidelidad de Dios es que decidieron ayunar. Y estudiamos la semana pasada que ayunar era mucho más que dejar de comer alimentos. Era realmente renunciar a todo aquello que puedas únicamente satisfacer mi carne y alejarme de Dios. Incluso el libro de Isaías dijo que es romper las ligaduras de impiedad, es alejarnos del pecado, ser generosos, interesarnos en las demás personas. En el verso 2 dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. En el verso 2 de ellos dijeron, bye bye pecado, chao, finito, arrivederci, sayonara pecado. Porque dice, se apartaron del pecado. Decidieron alejarse de todo aquello que impediría tener una genuina relación con Dios. Y la pregunta que tengo para cada uno de nosotros es, ¿ya nos hemos apartado de todo aquello que realmente estorba en nuestra genuina relación con Dios, con la iglesia, con la familia? Hay cosas de las que tenemos que cortar, ser radicales. Ellos habían desobedecido a Dios y se habían casado con personas que no eran judías. Y al leer la Biblia y ver la verdad absoluta, entendieron que habían hecho mal y decidieron corregir. Eso es el verso 2. En el mismo verso 2, al final dice, confesaron sus pecados y las iniquidades de su padre. Es lo que hicieron como tercer punto. Y vimos que era confesar los pecados. No era únicamente hablar de ellos. Y vimos algunas historias. Una de ellas es del mismo faraón que fue y se acercó y dijo, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. Y el faraón representa a aquellos que se arrepienten en la tormenta y vuelven a pecar en la calma. También vimos a un Judas, dijo, he entregado sangre inocente. Devolvió el dinero, pero más tarde fue y se ahorcó. Ese tipo de arrepentimiento es más que todo remordimiento. Pero vimos una confesión real, genuina, una confesión que hizo que esta persona regresara a la casa de su padre, y era la del hijo pródigo, que él también en una situación entendió que había desobedecido a su padre, estaba viviendo con los cerdos y decidió volver a casa. Y a pesar de lo lejos que estaba, no le importó el camino, los problemas, las dificultades, el buscar quien le lleve, alimentación, pero llegó a la casa del Padre. Una confesión real me da la capacidad o la fortaleza de regresar a casa. ¿Qué más hicieron los israelitas? En el verso 3 dice, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día. ¿Qué es lo que pasa también? Decidieron dar importancia a la Biblia. Decidieron valorarla, leerla. Eso es uno de los grandes problemas de la iglesia de este siglo, que no valoramos las escrituras. Queremos entretenimiento, pero no queremos instrucción. Y eso es muy peligroso. ¿Quieres saber cuál es la evidencia o la característica o cómo saber que una iglesia le ha dado la espalda a Dios? Es que realmente ya ha dejado de estudiar la Biblia. ¿Qué más hicieron ellos? En el verso 3 dice al final, y adoraron a Jehová su Dios. Al entender las escrituras, en respuesta a la fidelidad de Dios, ellos ayunaron, ellos confesaron sus pecados, leyeron el libro de la ley y ahora están diciendo que adoraron al Señor. Nuestra respuesta debe terminar en adoración. Y adoración no son canciones que cantamos un domingo o escuchamos en un radio o en un CD. Adoración es obediencia, donde se ve realmente que mi vida le pertenece a Dios de una manera total, no parcial. Adoración es total, no parcial. Y ahora del verso 4 al 38 vamos a seguir viendo más cosas que hizo el pueblo, que recordó, cómo respondieron. Porque es un capítulo que nos muestra cómo el pueblo se ha abierto al Señor, cómo el pueblo ha decidido ser fiel a Dios, cómo el pueblo ha decidido reconocer que se han equivocado. Y solo reconociendo que hemos hecho lo malo, podremos nosotros también levantarnos y fortalecernos. En el verso 4 dice, y se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. El liderazgo de esa iglesia, el liderazgo de
espiritual de los días de Nehemías, decidieron clamar a Dios. Eso significa que los líderes decidieron orar. La palabra clamar es gritar. Y muchos de nosotros hoy en día nos encanta hacer cosas, pero no nos gusta orar. Es triste y es vergonzoso ver que el liderazgo no se reúne a clamar a Dios, a orar en equipo, a buscar la unidad a través de la oración. Estos hombres respondieron en oración al ver al pueblo buscando de Dios. El liderazgo oró. Ese es un desafío para todos aquellos que servimos al Señor. Cuando vemos un problema, cuando vemos un avivamiento, lo que sea, nuestra respuesta debe ser juntarnos todos y orar al Señor. Sin oración no podemos seguir adelante. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Patatías, levantaos, bendecid a Jehová. Ellos no solo oraron, sino dijeron, levántense, bendigan a Dios. Nosotros debemos bendecir a Dios por tantas maravillas que Él ha hecho por nosotros. La palabra bendecir es elogiar, aplaudir, honrar. Eso es bendecir. Y la pregunta es, ¿bendecimos a Dios con nuestros labios, con nuestras vidas? Muchas veces no hacemos eso. Vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Mucha gente dice, ¿hasta cuándo tengo que bendecir a Dios? Desde la eternidad hasta la eternidad. Es fácil bendecir a Dios. Te bendigo, Dios, por el trabajo que conseguí, por la novia que conseguí, por la suegra que se fue al África. Te bendigo, Señor. Pero dice, desde la eternidad hasta la eternidad, 24/7, todo el año, toda la vida, bendecir a Dios. Porque a veces olvidamos que somos cristianos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Y el domingo en la mañana mi esposa me recuerda que debo venir a la iglesia a bendecir al Señor. Amigos, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso, alto, sobre toda bendición y alabanza. Al que debemos bendecir sobre todo y sobre todos es al Señor. ¿Bendice usted al Señor por todo lo que tiene? Hay que reconocer la grandeza. Del verso 6 al 8, el pueblo de Israel recuerda que es un pueblo que le pertenece a Dios. Dice el verso 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aquí está diciendo que el creador de los cielos, de los mares y de todo lo que existe en esta tierra es producto de Dios, amigos. Estos hombres reconocieron que todo lo que nosotros vemos y palpamos fueron creados por Dios. Lo que hay en el mar, lo que hay en la tierra y lo que hay en el cielo. Ellos no estaban pensando, ¿será que vengo del chimpancé? Ah, Señor, mi tatarabuelo es del mono o la ameba. Pero vivimos en una sociedad ahora que estas verdades las desecha. No pensamos que Dios creó todo. Entonces somos tan inteligentes, pero tan inteligentes que pensamos que venimos del mono. ¿Quién hizo la ballena? Dios. ¿Quién hizo los peces, los pulpos, las mantarrayas, las tortugas? Dice, todo lo hiciste tú, Señor. Y en el cielo hay un ejército que le adora a Dios. Aquí está hablando de creación. Es otra de las verdades que se han olvidado en este tiempo. No sabemos cómo defender y cómo probar que no somos fruto de un accidente, sino que hemos sido creados por Dios, por un ser sobrenatural y sobre todo con un propósito. Y estos hombres están diciendo, tú nos creaste, Señor. Verso 7, tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y le hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Aquí ellos recuerdan primero que son su pueblo, que son creados por Dios, después que son elegidos por Dios. Dice, tú elegiste a Abraham. Abraham es el padre de la nación judía, él es el padre de los israelitas. Y Dios eligió a un hombre que no tenía nada a su favor para crear una nación, porque tenía 90 años, la esposa 80, ellos no podían ni tener hijos, y Dios le elige para hacer una nación de él, porque Dios quería probar su poder
y sabes, no solo quería probar su poder, dice, cumpliste tu palabra porque eres justo. Quiera o no usted entender, Dios cumplirá su palabra. El punto es que usted y yo queremos que las promesas de Dios ocurran hoy, a mi manera y en mi tiempo. La promesa de Dios a Abraham se cumplió, claro. Mire, la nación de Israel existe hoy en día. Se multiplicaron, crecieron, nunca desaparecieron. Entonces, cuando Dios promete algo, lo cumple. Pero el punto es en dónde encontramos esas promesas. Esas promesas las encontramos en la Biblia. Este pueblo de Israel abrió la Biblia, comenzó a leerla y encontró que Dios había prometido algo a Abraham y lo había cumplido. Entonces, usted y yo dudamos de las promesas de Dios porque muchas veces no las volvemos a leer, no las recordamos. Amigos, somos su pueblo, Dios nos ha elegido y Dios cumple su palabra. Verso 9 al 10. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande. Aquí ellos recuerdan cómo Dios les liberó de la esclavitud en la que estaban viviendo en Egipto. Dice, tú nos liberaste, Señor. Usted dice, ¿de qué me ha liberado el Señor? Usted y yo, dice, éramos esclavos del pecado. Nuestro destino era el infierno. Y mucha gente dice, ¿qué ha hecho Dios por mí? Mira la cruz, mira el Gólgota. Piensa en la obra de Él hace 2000 años en ese lugar. Entonces tengo mucho que recordar, tengo mucho que agradecer a Dios y sobre todo que soy libre. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy libre, tú eres libre. Ahora la pregunta es, ¿estás viviendo como libre o estás viviendo como esclavo? Yo constantemente tengo que recordar yo mismo que Dios me ha liberado de mí mismo, del pecado, del enemigo y de una eternidad sin Dios. Y cuando recuerdo eso puedo dar gracias a Dios. ¿Qué más? Verso 11 al 15. Recuerda la protección de Dios. Mira lo que dice. Dividiste el mar delante de ellos cuando los egipcios estaban persiguiéndoles. ¿Qué hizo el Señor para protegerles? Abrió el mar. ¿Y qué pasó con Faraón y su ejército? Murieron allí. Es la protección de Dios que hizo que ellos sean libres y pasaron por medio de él en seco. Eso ya es sobrenatural. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Verso 12. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían de ir. Y sobre el monte del Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés tu siervo. Les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Aquí el pueblo de Nehemías está recordando la protección de Dios y la provisión de Dios. Ellos, cuando estaban siendo perseguidos por el faraón, estaban entre la espada y la pared. Dios abrió el mar y permitió que ellos escaparan de las manos del faraón. Y todos estaban pensando, estos egipcios nos van a matar. Pero Dios los liberó. ¿Sabe? Hay ocasiones en las que Dios nos ha liberado cuando estamos entre la espada y la pared. Es bueno recordar la protección de Dios, amigos. ¿Tienes algo que te recuerde la protección de Dios? Hace 2 semanas vinieron unos amigos míos de la Troncal y dicen, Pastor Freddy, le trajimos un regalo. ¿Y sabe lo que era un regalo? Era un pozuelo con los vidrios de mi carro que se accidentó hace 2 meses. Porque cuando regresaban, pararon en el lugar donde me pegué el accidente, recogieron todos sus vidrios, le pusieron como un vaso, dice, para que recuerdes cómo Dios te ama, que recuerdes que Dios te protegió, que estás vivo porque Él tiene algo mejor para ti. Muchos de nosotros no pensamos, muchas veces Dios nos ha librado, nos ha protegido de cosas que usted no se imagina. A veces Dios nos protege de una manera sobrenatural en este mundo natural,
Quizás tú no has sido protegido de un accidente como esos, donde no quedó el carro ni para repuestos y el tipo salió todo vivo y con un rasguño en el codo nada más. Pero ese es Dios, cuidándonos y protegiéndonos. Y también dice ellos, guiándoles, la nube, el fuego, dándoles dirección. ¿Sabes? La nube y el fuego significa que Dios siempre quiere darnos dirección a nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no queremos ser dirigidos por Dios. Queremos dirigir nuestras vidas de acuerdo a lo que pensamos, sentimos o deseamos. Y después también dice, le diste pan del cielo. Significa que el Señor les proveyó de todo lo que ellos necesitaban para el trayecto de su vida. Y sabes, la Biblia dice que el Señor alimenta a los pájaros en el campo, cuanto más a nosotros que somos sus hijos. Y por lo tanto dice, no te afanes. El problema es que nosotros pensamos que necesitamos más de lo que tenemos para ser felices. Y aquí va la historia. Hay una pareja que estaba teniendo problemas financieros. Ella ganaba 300 y él 300. Y no les alcanzaba porque tenían que pagar cuentas de escuela de los hijos, los servicios básicos de la casa. Y eso estaba generando conflictos. Y estaban buscando asesoría en administrar sus finanzas. Pero también apareció otra pareja que dijo, tengo problemas financieros, estamos mal, no nos alcanza el dinero para nada. Y le preguntamos, ¿cuánto gana? Ellos ganan $10,000 la pareja. Ganas de darles con el palo, ¿no? Acá está una parejita de esposos que tienen hijos, arriendan y ganan apenas $600. Ellos sí tienen razón de decir, la vida es dura. Acá están otros con 10,000 y dicen, no me alcanza para nada. Y la pregunta es, ¿qué estilo de vida se estaban dando? ¿En qué estaban malgastando el dinero? ¿Sabes? Cuando Dios te bendice, administra esas bendiciones sabiamente. No es cuánto ganas, sino cuánto gastas, que es importante, y en qué lo gastas. Dios dio a los israelitas pan y agua. Eso significa provisión para el camino. Entonces, en mi trayecto por la vida, el Señor va a proveer lo que necesito. Y va a dar lo que yo puedo usar sabiamente. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad y la sabiduría para administrar los millones de dólares que anhelamos? ¿O lo malgastaríamos a la vuelta de 7 meses y volveríamos a lo mismo? Es para ponernos a pensar, ¿no? Continuamos. Versos 16 al 18. ¿Qué más dicen ellos? Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. En el verso 16 al 18, ellos recuerdan y reconocen la rebeldía en sus corazones. Aquí está el Señor liberándoles de Egipto, abriéndoles el Mar Rojo, dándoles pan del cielo, dándoles agua. ¿Y qué están pensando hacer ellos? Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y no quisieron escuchar la palabra de Dios. ¿Quiere usted conocer la espiritualidad de una persona, de una familia o de una iglesia? Primero observe a ver si esas personas, esos hombres, esas mujeres, esos niños, anhelan ser instruidos en la palabra de Dios. Una persona que ha llegado al estado de la rebeldía es alguien que no tendrá la Biblia en su casa, ni querrá leerla, ni querrá estudiarla. Ese es el síntoma, la evidencia de que está rebelde. Y en su rebelión, ¿qué hicieron? Pensaron poner caudillo para volver a la servidumbre. ¿Cómo es posible que yo quiera buscar un líder que me lleve de nuevo al mundo? Porque muchos de los cristianos decimos a veces, ay, en el mundo me iba mejor, regreso allá, ahí soy feliz. Pero qué increíble es el corazón del hombre, la rebeldía. Porque muchos vienen y dicen, cuando no era cristiano las cosas me iban bien, no me enfermaba, no chocaba el carro, la suegra no venía a visitar, ahora viene más seguido. Entonces, comenzamos a quejarnos. Pero ¿sabes algo increíble lo que están diciendo ellos? Reconocen que son rebeldes. Reconocen que hicieron mal. Y sabe, yo creo que como familia, como iglesia e individualmente, deberíamos hacer un análisis de nuestra vida, a ver si no estamos siendo rebeldes.
San Pablo dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una vida sin ser analizada no es digna de ser vivida. Un hombre o una mujer que no se sienta y analiza su vida, lo espiritual, lo emocional y todo lo demás, no creo que pueda llegar bien lejos. Vivirá en la misma rutina de siempre, en el mismo lugar, jamás llegará a ningún lado, aunque piense que ha llegado a otro lado. Entonces, cuidado con la rebeldía. Dice, nosotros somos rebeldes. Reconocieron su error y al reconocer el error uno, entonces Dios nos levanta a cada uno de nosotros. Mira lo que dice, verso 19 al 25. Van a recordar la misericordia de Dios frente a la rebeldía de ellos. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. ¿Por qué el Señor no les abandonó en el desierto? A pesar que querían volver a Egipto, a pesar que se quejaron, a pesar que estaban diciendo, este Moisés que has puesto de pastor no vale para nada, que siempre se levantaban cada mañana y pensaron, Dios no está de nuestro lado. Pero ¿qué dice? El Señor estuvo con ellos en el desierto. Muchos de nosotros vamos a cruzar el desierto. El desierto desespera a cualquier persona, amigos. ¿O no es así? ¿Alguna vez has viajado nada más a Lima en bus? Ves el desierto, inmediatamente tu estado de ánimo cambia, ¿no? Dices, tanto, no ves el horizonte. El Señor no dice que no vas a pasar por el desierto. Él dice que va a estar contigo en el desierto. En el libro de Isaías dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice que no pasarás, dice que Él estará contigo. Cuando pases por el fuego, dice, estaré contigo. No dice que tú no vas a evadir el fuego. Porque el desierto fue creado para hacernos mejores. El punto es que nosotros vemos el desierto, pero no vemos más allá de la frontera del desierto. ¿Y qué había más allá de la frontera del desierto? La tierra prometida que Dios tenía para ellos. Amigos, dice, verso 18, además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Sí que eran pecadores estos, no. Nosotros no nos parecemos a ellos, ¿verdad? Para nada. Somos santos, pero no hacemos becerros, ni conocemos uno. Pero hacemos otras cosas y los convertimos en nuestro ídolo. Y ese ídolo puede ser mi esposo a veces, mi esposa, un hombre o una mujer, un placer. Mi trabajo puede ser un ídolo. Y pienso, este es mi Dios, porque este trabajo me da de comer, con este trabajo compro comida, con este trabajo me voy de vacaciones. Dios te ha provisto eso. Adora al Dios que te proveyó todo esto, no al trabajo el cual tú estás desempeñando. Mira, ¿qué más? Tú con por tus misericordias no los abandonaste en el desierto, la columna de nube no se apartó, ya leímos eso, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿En qué versículo estamos? 19, excelentes. Verso 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Estaba con ellos en el desierto y les envió el espíritu para instruirlos. ¿Para qué llegó el espíritu de Dios al pueblo de Israel? Para instruirlos, no para hacerlos ladrar, no para hacerlos vomitar, no para hacerlos saltar. Vino a instruirlos. Y lo mismo dice en el Nuevo Testamento a nosotros acerca del Espíritu Santo. Él es el maestro por excelencia. El problema es que nosotros queremos relacionarnos con Dios únicamente de una manera emocional, pero no de una manera intelectual. Y deberíamos, porque el Espíritu Santo da entendimiento y sabiduría a cada uno de nosotros. ¿Por qué dice? Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, de ninguna. ¿Qué significa esto? Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Mira, aquí está ropa que duró 40 años. El mismo pantalón, la misma camisa, el mismo par de zapatos, Made in Heaven, hecho en el cielo. Lo que se hace en el cielo no se acaba ni se envejece. Lo que está hecho por el hombre se acaba y se envejece. Y así es también. Un matrimonio hecho en el cielo ni se acaba ni se envejece. Un trabajo hecho por Dios ni se acaba ni se envejece.
Una vida hecha por Dios ni se acaba ni se envejece. Entonces, ¿quién está diseñando tu vida, amigo? ¿Quién te está vistiendo? Continuamos, verso 22. Y ni se hincharon sus pies de tanto caminar. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos. Y poseyeron la tierra de Sejón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hicieses de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en su gran bondad. ¿Cumplió o no cumplió la promesa el Señor? ¿Pero qué tenían que hacer para recibir la promesa? Tenían que cruzar el desierto. Lástima que la generación que debía heredar no lo hizo. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no creyeron. Heredaron sus hijos. ¿Sabe? Probablemente debemos tener cuidado de no ser esa generación que muera en el desierto. Debemos orar, debemos luchar, debemos confiar en Dios para ser la generación que llega a conquistar, no ser conquistada. Y yo creo que la iglesia está haciendo una transición. Están muriendo los que tienen que morir en el desierto. Porque años la iglesia ha seguido en el mismo lugar, con la misma gente, haciendo las mismas cosas y no ha avanzado en nada. No hemos visto los reinos, los pueblos sometiéndose a la autoridad de Dios. Estamos como dando vueltas en círculos y Dios no nos mandó a dar vueltas en círculos, sino ir hacia adelante y tomar lo que Él nos prometió. ¿Y sabes lo que Él nos prometió? El mismo infierno. Porque Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué significa? Que la iglesia tiene la autoridad de entrar en el mismo infierno y rescatar a los que están camino allá. Es una promesa del Señor para su iglesia, que deberíamos tomarla de una manera personal. Y cuando tomamos las cosas de una manera personal, es que realmente respondemos y hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿o no es así? ¿Toma usted de una manera personal los mandamientos de Dios? ¿O dice, este es para mi esposa, no es para mí? El de al lado, el hermano, yo le conozco que se pega los tabacos, la cerveza, para él está hablando el Señor, no para mí. Toma los mandamientos de Dios y las promesas de Dios de una manera personal. Continuamos. Entonces, nunca olvidemos las misericordias de Dios, la provisión de Dios y todo lo que Él promete, cumple. Verso 26 al 35. Recordaron que el Señor es tardo para la ira y pronto en misericordia. Mira lo que dice el verso 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿No le parece triste este verso 26? ¿Quieres saber si una iglesia realmente ama a Jesús? Este es el verso para hacer la radiografía espiritual de una iglesia, de una familia y de una persona individualmente. Dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y la rebelión se evidenció de esta manera. Echaron tu ley tras sus espaldas. Dijeron, este libro no vale. Mi religión es importante. Lo que yo hago es importante. El ministerio es importante. No. Dice el Salmo 138, 2, que el Señor ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. ¿Quiere saber si usted es rebelde? Seguramente es que ha dejado ya de leer la Biblia. Ha dejado de escudriñarla. Ya no quiere traerla el domingo a la iglesia, tomar nota, escribir en sus espacios en blanco todo lo que está aprendiendo. Y hay iglesias que han decidido entretener a las cabras que alimentar a las ovejas. Y eso es triste, porque ya no enseñan la palabra de Dios. Y si enseñan algo, lo hacen fuera del contexto para beneficios personales, para beneficios eclesiásticos o institucionales, pero no para la honra de Dios.
Increíble este pueblo. ¿Quieres saber que una nación que dice amar a Dios está rebelde? Es porque ha desechado la Biblia. Verso 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales lo afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y desde los cielos los oíste según tu gran misericordia. Les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de los enemigos. El verso 27 prácticamente es el resumen de toda la historia de Israel en el día de los jueces. Cuando se veían oprimidos, lloraban y el Señor enviaba jueces, como Gedeón, como Débora, como Barak. Ellos llegaban, luchaban y rescataban al pueblo. Moría el juez, ¿qué hacían ellos? De nuevo volvían al mismo pecado. Pero aquí está la consecuencia de la rebelión. Los entregaste en manos de tus enemigos. ¿Sabes? Tú dices, estoy en manos de esto, de lo aquello. Pregúntate, ¿por qué estás allí? Es un versículo triste que el Señor entregue a su pueblo en manos de los enemigos. ¿Por qué? Por la rebeldía. En el libro de Romanos dice que el Señor entregó al pecado al pueblo, porque el pueblo no quiso alejarse del pecado. Eso es un juicio y es triste. Para entender el texto que estamos leyendo hay que leer Romanos, pero el Señor sí se cansa a veces. ¿Le está cansando usted al Señor? ¿Le está provocando? Es que no me ha hecho nada hasta ahora. El molino de Dios muele lento, pero muele fino, amigos. Muele fino. Verso siguiente dice, pero cuando ellos se arrepentían, ¿qué pasaba? El Señor enviaba a un hombre y los liberaba. Verso 28, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, desde los cielos los oías, según tus misericordias muchas veces los libraste. Este es el arrepentimiento del faraón, ¿no? El arrepentimiento en la tormenta y el pecado en la calma. Es como nosotros también, se enferma la esposa y si clamamos, buscamos oración, consejería, se sana. ¿Dónde estará el hermano? No aparece. Ya no viene a la iglesia. Es como un tipo en una iglesia en Quito, decía, pastor, líderes, oren por mí, quiero comprarme una camioneta, que el Señor me bendiga. Y el Señor bendijo la camioneta. Y un día llegó este hermano en la puerta de la iglesia, pitó, pastor, el Señor me dio la camioneta. Dice, es la última vez que le vi. Así somos muchos de nosotros. Buscamos a Dios únicamente en los momentos de oscuridad, pero nos olvidamos de Él cuando todo está en paz y en calma. Tenemos que tener cuidado. ¿En qué verso estamos? Vamos al 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciera en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿No le parece triste que un pueblo pueda llegar a decir a Dios, ya no queremos estudiar la Biblia? Es aburrida. Es triste, pero eso ocurre. Y usted dice, Freddy, yo no quisiera ser como ellos. La pregunta que tengo es, ¿leíste esta semana las Escrituras? ¿Has hecho un hábito de leerlas? ¿Sabes? Este pueblo está diciendo, no queremos tu palabra. Y es triste. Es como hijo diría a su padre, no quiero tu consejo. No quiero que me hables. Y así a veces somos como pueblo y decimos a Dios, no quiero saber nada de ti. Un pueblo que quiere conocer a Dios es un pueblo que abre la Biblia cada mañana, cada día. Se satura de ella. Es un pueblo que memoriza las Escrituras. Y eso es triste, porque muchas veces no pensamos en el poder de la palabra de Dios. Es asombroso. Verso 30, ¿verdad? Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¿Sabes? El pueblo de Israel es realmente la evidencia de la misericordia de Dios. Por siglos han sido rebeldes y ahora mismo están en pie por estos versículos, que ellos reconocen que Dios es fiel. Y ahí me pongo a pensar yo también, si el Señor es tan paciente y misericordioso con los israelitas, entonces lo va a hacer también conmigo, ¿no? Pero la pregunta que tengo es, ¿queremos vivir en ese tira y jala o queremos vivir en la obediencia?
Queremos vivir en la obediencia, porque la obediencia genera bendición. La obediencia genera un montón de cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Verso 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde el día de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. ¿Sabe cuál es un factor común de los reyes de Israel? Y usted comienza a leer el libro de Reyes y Crónicas y comienza de esta manera. E hicieron lo malo ante los ojos, e hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, pero no se apartaron de esto. Y esto está resumiendo aquí la gente de Nehemías. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes no fueron radicales en la obediencia. Y Dios busca un liderazgo, pastores, ancianos, diáconos, que sean radicales en la obediencia. Hicieron lo bueno en esto, pero hicieron lo malo en lo demás. Es como decir, y el pastor enseñó bien la Biblia, pero vivía golpeando a su esposa. Es como decir, el anciano da un excelente consejo, excelente administrador en la iglesia, pero no educa bien a sus hijos. Y eso ya nos deja como tibios, como tibios. Este hombre sirve en la iglesia, pero no es íntegro totalmente. Y ahí les cuento una historia. Un hombre se fue a comprar pollo en el restaurante. Llegó, compró el pollo y se fue con la chica a comer en el parque. Tendieron el mantel, iban a sacar el pollo, abren la caja y esta estaba llena de dólares. El camarero o el tipo que atiende en el restaurante se había equivocado. Había puesto todo el dinero que había vendido la semana en una caja de pollos y al momento de despachar envió la caja con el dinero. Y ahí está el dilema de este hombre y de esta mujer. El hombre dice, hay que devolver el dinero. La mujer dice, no vale. Dice, no devolvamos el dinero. Pobrecito, le van a descontar al administrador. Y entonces deciden devolver el dinero. Y llegan al restaurante, dicen, señor, se ha equivocado, no nos ha dado el pollo, aquí tenga su dinero, denos nuestro pollo. El dueño del restaurante, al ver semejante acto de honestidad, dice, llamemos a la radio, a la televisión, llamemos a los periódicos. Queremos que este hecho se sepa en esta ciudad, porque esto va a generar conciencia de honestidad. Y el hombre dice, no, señor, no es necesario, no quiero que me haga publicidad de este acontecimiento. Dice, a más de honesto, humilde. No se encuentra hombres así, ¿no? Y el hombre se acerca y dice, señor, no se trata de eso. El problema es que esta mujer que está conmigo no es mi esposa, es mi amante. A veces nuestra relación con Dios es así, como iglesia. Y es lo que dicen los reyes. Hicieron lo bueno, pero. Y la pregunta es, ¿cuál es el pero de tu vida en tu relación con Dios? Oras, pero no diezmas. Diezmas, pero no oras. Lees la Biblia, pero no obedeces. Vienes a la iglesia, pero no evangelizas. Evangelizas, pero no amas. ¿Cuál es el pero de nuestras vidas? ¿Cuál es el pero? Ese pero debe ser el desafío para mí y para ustedes, erradicar de nuestras vidas. Porque hay un rey en la Biblia que dice, el rey Josías hizo lo bueno ante los ojos de Jehová y siguió los caminos de su padre David. ¡Wow! ¿Se escucha maravilloso eso? ¿No le parece increíble? Pero ellos están diciendo, estos hombres te sirvieron a medias. Y Dios no quiere que le sirvamos a medias, sino que seamos íntegros totalmente, no a medias. Verso 35. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. El hecho de que usted esté bendecido con casa, con carro y con esposa, no significa que es obediente a Dios. ¿Te has convertido ya? Versos 36 al 38. ¿Cómo respondió el pueblo al ver tanta verdad? He aquí
que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos de la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Debieron haber sido que ellos, los que gobiernan, pero ¿qué eran ahora? ¿Por qué llegaron a la servidumbre en vez de ser reyes? Por la desobediencia. Únicamente la desobediencia me pone en servidumbre. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Ellos dicen, estamos sirviendo a estos por nuestros pecados. Entonces no es la culpa de Diosito, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que primero pensamos? Este Dios es malo, no me ayuda, no está conmigo. Pregúntate, ¿qué estamos haciendo mal? No estoy diciendo que todo es el resultado del pecado, pero es algo para pensar y analizar, a ver qué estamos haciendo mal y si podemos corregir. Porque a veces, incluso cuando vivamos en un mundo de obediencia, el enemigo puede incluso ahí molestarnos, como a Job. Era un hombre que temía a Dios y el enemigo dijo, dame permiso, Señor, para ver tocando su vida y verás cómo te desobedece. Pero a pesar de todo eso, él no desobedeció. Después dice, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. Es un pueblo que dice, estamos cansados de tanta esclavitud. ¿Usted no está cansado de la esclavitud ahora mismo? Usted dice, no, estoy libre. Yo sé que usted es esclavo de diners, como ser. De Visa, de Mastercard, del tipo que presta el dinero. Somos esclavos, ¿no? Pensamos que somos libres, pero somos esclavos. Hay un tipo que se hace rico trabajando 1 hora al día y tú trabajas 8 para la empresa de él y te grita y todo. ¿Y cómo te sientes vos? Esclavo. ¿Sabes? En el verso 38 dice, a causa pues de todo esto, aquí está la clave para la libertad, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Sabe qué firmaron ellos? Obedecer a Dios. Y la pregunta es, ¿vas a hacer un compromiso con Dios de obedecerle? Totalmente, no parcialmente. Que nunca se te olvide el pollo. Que nunca se te olvide el pollo. Nada media, ¿sí o no? Total, nada parcial. Entonces, en conclusión de esta mañana, Nehemías capítulo 9, largo el capítulo, pero con verdades tan impresionantes que nos pone a meditar quiénes somos, a dónde estamos yendo, cuánto estamos obedeciendo. Si nosotros queremos ser un pueblo que afecta a esta sociedad, debemos ser un pueblo de la palabra de Dios, nada más. Volvamos a lo básico, volvamos a las Escrituras. Aún estamos en septiembre, tenemos 3 meses para terminar de leer la Biblia. Hagámoslo, al menos el Nuevo Testamento, de tal manera que en diciembre digas, Señor, hice ese viaje maravilloso a través de los evangelios, las cartas de Pablo y terminé leyendo el maravilloso libro de Apocalipsis. Tenemos 3 meses para leer las Escrituras. Pongámonos de pie para dar gracias al Señor. Señor mi Dios, muchas gracias por esta mañana preciosa. Te alabamos y te bendecimos por recordarnos a cada uno de nosotros que tu palabra es la que debemos anhelar más que cualquier otra cosa en este mundo, Señor. Padre, nunca permitas que en nuestro corazón crezca esa rebeldía de decir que ya no queremos escuchar tu palabra, de que no queremos leerla. A veces el enemigo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, distracciones para alejarnos de ella, Señor. Danos la fuerza, la voluntad, la valentía, el deseo de, a pesar de que hay tantas cosas que hacer en el día, nos dediquemos por completo, Señor, a leer tu palabra, individualmente, como familia, como iglesia, Señor. Gracias por esta maravillosa enseñanza, Padre. Y comprometidos quedamos, Señor, a continuar confiando en tu palabra y a continuar confiando en tus promesas. En el nombre de Jesús, amén.